Bien, estoy compartiendo la diapositiva de la semana 6. Por favor, indíquenme si se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, Omar? Listo, listo, gracias. Entonces, comenzamos. Eh, Voy a compartir toda la pantalla, un momento. Bien, recuerden que en este momento estoy compartiendo toda la pantalla, lo que significa que no puedo ver el chat. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo activando el micrófono y luego lo desactivan para evitar que se filtre sonidos. O pueden escribir en el chat, pero yo recién podré leer sus comentarios o preguntas a mitad de clase aproximadamente cuando minimice mi ventana. Bien, hoy estamos en la semana 6. El tema que nos toca abordar es el de la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, anticlerical, que supuso una crítica, ¿no?, desde la razón, perdón, hacia la tradición medievalista, ¿no? Una tradición que estaba inscrita, ¿no?, políticamente hablando, en el antiguo régimen feudal con el apoyo de la Iglesia. La misma que ha venido debilitándose paulatinamente, ¿no?, desde el siglo XIV hasta la llegada del siglo XVI, ¿no?, XVII, ¿no?, en la que ya aparece la filosofía moderna. La Ilustración hereda del Renacimiento y la filosofía moderna, ¿no?, los postulados críticos de la razón dirigidos hacia esa tradición de corte escolástico. El movimiento de la Ilustración se va a iniciar en Francia, pero luego se va a expandir en toda Europa. Las ideas de la Ilustración generarán posteriormente, en 1789, la Revolución Francesa. Ustedes conocen los pormenores de la Revolución Francesa por su curso de historia. Nosotros aquí vamos a ver las ideas que generaron esa revolución. Los ilustrados fueron intelectuales, científicos, filósofos, ¿no?, que pertenecieron a la clase de la burguesía, ¿no?, y que desde esta posición acomodada, ¿no?, sentaron las bases ideológicas para la Revolución Francesa, ¿no?, y para todo el movimiento de la Ilustración. El decir que pertenecían a una clase acomodada, sin embargo, no es algo peyorativo, ya que para la época los que tenían acceso a la cultura eran o el clero o aquellos que pertenecían a la aristocracia. El pueblo mayoritario se mantenía en la más absoluta ignorancia, ¿no? Por eso es que este movimiento se le denomina ilustración, ya en la misma época incluso, porque lo que se quería era ilustrar, educar, sacar del abismo de la ignorancia, sacar del abismo de la oscuridad del conocimiento a la mayoría de las personas con el fin de que estos se liberen a partir de la razón, a partir de la luz de la razón, a partir de la filosofía, a partir de la ciencia, a partir de la reflexión, y no solamente tomar las ideas y las creencias como si fueran verdades, ideas y creencias que habían sido instauradas y educadas desde la iglesia, ¿no? Desde la iglesia. Bien, nosotros el día de hoy, ¿no?, vamos a ver tan solo a 3 de los más importantes filósofos ilustrados. Veremos a Voltaire, a Rousseau y a Montesquieu. No obstante, deben ustedes tener el conocimiento, perdón, de que los ilustrados fueron muchísimos más, ¿no? También un filósofo ilustrado fue David Hume, que vimos la clase anterior, Immanuel Kant, que veremos la próxima clase, Diderot, el director de la Enciclopedia Francesa, D'Alembert,
matemático y también codirigió la enciclopedia francesa, Adam Smith, padre de la economía clásica que ustedes conocen por su curso de economía, ¿no? También está Condorcet, Condillac, entre otros muchos pensadores, ¿no? Entre otros muchos más. Bien, bueno, como les indiqué, nosotros el día de hoy tan solo veremos a Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Eh, la Ilustración, en tanto movimiento político, ideológico, filosófico, ¿no? Se caracterizó por considerar que la razón es autónoma, por desligarse de los presupuestos de la fe, por consolidar la idea de progreso, en el sentido de defender el hecho de que con la ciencia y con la industria, la sociedad iba a ir desarrollándose paulatinamente, ¿no? Hacia un bienestar colectivo, ¿no? Defendió la libertad, defendió la igualdad, defendió la tolerancia frente a otros credos, defendió la igualdad de oportunidades, ¿no? Defendió la educación para todos, defendió un sistema de gobierno en el que los poderes estén divididos, ¿no? En términos generales, defendió los derechos del individuo, ¿no? Y una política que garantice esos derechos, ¿no? En otras palabras, y si quieres verlo de una manera mucho más práctica, si nosotros hoy gozamos de los derechos que nos asisten, es porque filósofos, pensadores, intelectuales en Europa en el siglo XVIII guerrearon intelectualmente por defenderlos, ¿no? Y esta guerra intelectual luego pasó a la Revolución Francesa, ¿no? En la que rodaron muchas cabezas, en la que se derramó mucha sangre para defender los ideales que hoy nosotros gozamos, ¿no? Si hoy es muy común hablar de la educación para todos, de una educación gratuita para todos, si hoy es muy común hablar de democracia, de libertad, de igualdad, etcétera, al margen de si se cumple o no, pero en realidad es bastante común, ¿no? Que cualquier persona, ¿no? Con tres dedos de frente, pues pueda, eh, defienda estos postulados, es porque todo esto viene de la influencia de la Ilustración, ¿no? Montesquieu. Montesquieu nace en 1689 y muere en 1755. Su verdadero nombre fue Charles Lloyd de Secondant. Ustedes deben comprender que en la época había ciertos títulos que uno adquiría o se compraba, ¿no? Y el barón de Montesquieu, ¿no? Era una persona que pertenecía pues a la aristocracia, ¿no? Y bueno, tenía la economía, la solvencia para poder adquirir un título, en este caso el título de barón de Montesquieu. Entre sus obras más importantes destaca las cartas persas y del espíritu de las leyes. Montesquieu fue un defensor del arte, de la ciencia, de la cultura. Consideraba que la ciencia motiva la curiosidad, ¿no? Y el ímpetu de aprender, ¿no? Incentiva el amor al saber, a esa filosofía etimológicamente hablando. Libera de los prejuicios, porque cuanto uno más conoce, más entiende el mundo y se da cuenta que muchas de las creencias simplemente fueron erradas. Y, en sentido pragmático, la ciencia brinda utilidad, comodidad. Montesquieu es uno de los filósofos políticos más importantes.
No solamente en la Ilustración, sino incluso posteriormente, ya que su teoría política se encuentra en la base de prácticamente la mayoría de los estados modernos occidentales. Su obra política más importante es Del espíritu de las leyes, cuya versión yo aquí tengo, ¿no? Una obra de aproximadamente unas 680 páginas. En esta obra, Del espíritu de las leyes, Montesquieu nos habla, entre otras cosas, de que existen dos tipos de leyes: las leyes naturales y las leyes positivas. Las leyes naturales son las que existen en la naturaleza y por eso son universales. Estas valen para todo ser, ¿no? Y se descubren en la naturaleza. Mientras que las leyes positivas son aquellas que regulan la sociedad. Por eso son leyes políticas y civiles. Y no se dan necesariamente, ¿no?, para todos los seres, pero, pero se deben dar. Mientras que las leyes naturales se cumplen sí o sí, las leyes positivas se deberían cumplir sí o sí. Mientras que las leyes naturales ordenan la naturaleza, las leyes positivas pretenden ordenar la naturaleza. Mientras que las leyes naturales se descubren, las leyes positivas se formulan, se cambian, ¿no? Se legisla a partir de ellas. Por supuesto que las leyes positivas no pueden ser universales, ya que cada ley o las leyes deben ser siempre relativas a los pueblos. Esto es lo que se conoce como relativismo legal. Para entender esto hay que oponerlo al absolutismo legal. ¿Qué es el absolutismo legal? Es la pretensión de creer de que las leyes son universales, eternas, incambiables, que provienen de la divinidad y que son para todos. Es decir, que son absolutas, pues, ¿no? Justamente de ahí el término. Como ejemplo, ¿no?, podemos dar el decálogo de los mandamientos, los 10 mandamientos que aparecen en el texto bíblico del Éxodo, ¿no?, en el Antiguo Testamento. 10 mandatos dirigidos hacia el hombre, 3 de ellos hace referencia de la relación que debe haber entre el hombre y Dios, y los 7 últimos de la relación que debe haber entre los hombres mismos, que en un primer momento pretendió ser solo para el pueblo judío, pero luego se expandió de manera universal, para todos, ¿no? El decálogo de los 10 mandamientos es un buen ejemplo de absolutismo legal, y así como este han habido otros. Montesquieu, por ejemplo, por supuesto, no está de acuerdo con estos absolutismos, pues las leyes siempre deben atender a los territorios, a los climas, a los factores económicos, a los factores sociales, a los factores históricos, porque todo pueblo tiene estas categorías de modo distinto: distinto territorio, distinto clima, distinta moral, distinta religiosidad, distinta costumbre, etc. Entonces, las leyes que deben legislarse en esos pueblos deben surgir desde esos pueblos, a partir de la constitución material, ¿no?, y espiritual de estos pueblos. Y eso se llama relativismo legal. Yo me imagino, siguiendo este marco teórico, por cierto, que se entiende a partir de esto que el Perú sea un país tan difícil de gobernar, porque al interior de su territorio existen muchas culturas, muchas perspectivas, ¿no?, que tienen que ver con la diversidad de clima, que tiene que ver con la diversidad del territorio, que tiene que ver con la diversidad de su historia.
¿no? Con la diversidad de su moral y de sus costumbres. Y claro, si se pretende legislar desde Lima de manera centralizada hacia todos estos pueblos, entonces se genera un caos, pues, ¿no? Y una dificultad al momento de poder efectivamente legislar para todos los peruanos, ¿no? Son cerca de 42 lenguas que existen en el Perú, ¿no? De las cuales el castellano, el quechua y el aymara son tres, de ahí siguen 39 más, que son minoritarias, es cierto, ¿no? Que las hegemónicas son el castellano, el quechua, pero que esas otras lenguas que representan a otras culturas, porque debes saber que una lengua es la representación de una cultura, ¿no? Están también en el Perú. Son minoritarias, sí, pero forman parte también del Perú. Y cuando se legisla desde el Congreso, desde Lima, la legislación finalmente es para todos. Y ahí entra el conflicto con otras culturas, ¿no? Repito, el Perú es un país fantástico porque es multicultural, pero esa multiculturalidad también genera problemas, ¿no? Un país que no tiene diversidad de territorio, que no tiene diversidad de climas, que no tiene diversidad de culturas, es mucho más fácil de gobernar, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este marco teórico que nos brinda Montesquieu, es posible, ¿no? Entonces hacer un pequeño análisis, como hemos hecho en este momento, de la complejidad política, ¿no? Y legal de nuestro país. Montesquieu hizo un estudio exhaustivo de las distintas formas de gobierno de los estados, ¿no? Y llegó a la conclusión que existen tres formas de gobierno. El gobierno despótico, ¿no? Que rige un estado despótico. El gobierno monárquico y el gobierno republicano. A lo largo de la historia, los distintos tipos de gobierno pueden entonces sintetizarse en estas tres formas. El despotismo, sistema de gobierno en el que el poder absoluto está concentrado en un solo individuo. Este individuo gobierna en virtud de sus caprichos, de sus intereses, de sus beneficios, de él y de los suyos. Por lo tanto, transgrede las leyes, transgrede las normas, hace y deshace las leyes a su conveniencia. Podríamos indicar entonces que es un gobierno corrupto, un mal gobierno. Entonces, ¿por qué se mantiene en el poder? ¿Cómo es que se mantiene en el poder? Por el miedo, por el temor que ejerce en sus súbditos. Porque donde está este gobierno despótico lo que tiene son súbditos que obedecen simplemente porque se sienten amenazados debido a que el tirano tiene a su lado a la milicia, ¿no? Luego tenemos el poder monárquico, tipo de gobierno en el que también el poder está ejercido por uno solo, también este tiene poder absoluto, pero ¿no? Gobierna en función de las leyes existentes. Leyes fijas porque todavía se pensaba de este modo, fueron dadas por Dios. Y se mantiene en el poder por el honor. Digamos que en tanto gobierna en función de leyes, podríamos decir que es un buen gobierno. Por lo tanto, no necesita de impartir miedo para mantenerse en el poder. El problema es que cuando uno tiene poder absoluto, puede corromperse rápidamente, de tal manera que el gobierno, de ser monárquico, pase a ser despótico. Ninguno de estos tipos de gobierno, tanto despótico como monárquico, garantizan entonces los derechos de las personas. Luego tenemos al gobierno republicano, ¿no? En la que es el pueblo el soberano, el pueblo el que tiene el poder, el pueblo el que elige quiénes son sus gobernantes.
Y de ese modo el pueblo gobierna indirectamente, ¿no? Y es la virtud política, el amor a la patria, el que rige ese tipo de Estado, ¿no? En un gobierno republicano todos son iguales ante la ley, desde el que gobierna hasta los gobernados, porque aquí en la república no hay súbditos como los hay en un gobierno despótico y monárquico. En una república lo que hay son ciudadanos. Nosotros no somos súbditos del presidente de la república. El presidente de la república es tan ciudadano como somos nosotros. El pueblo eligió al presidente, el pueblo eligió a los congresistas, el pueblo elige a sus gobernantes y por un breve tiempo, ¿no? Y los elige de tal manera que no tengan, que no ostenten un poder absoluto. Por eso en la república se manifiesta esta división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ningún ciudadano en un país republicano, y mira que el Perú es un país republicano, ostenta poder absoluto. Nadie. En una república eso no existe, justamente porque el poder absoluto no tiene límites y puede corromperse rápidamente. Con el fin de evitar la corrupción, de evitarla solamente, aunque a veces no se logre, en una república lo que se insiste es que haya un equilibrio de poderes. Equilibrio significa que cada poder del Estado se fiscalice y fiscalice a los demás. Que cada poder del Estado signifique automáticamente por su presencia el límite del otro poder. Hay poder limitado, por lo tanto. En un país como el nuestro, que es un país republicano, el pueblo elige al poder legislativo y al poder ejecutivo. Y el legislativo, perdón, elige a los representantes del poder judicial. En otros sistemas republicanos, ¿no? El pueblo elige solamente al legislativo y es el legislativo el que se encarga de elegir al ejecutivo y al judicial. En otros sistemas de gobierno, también republicano, es el pueblo el que elige a los tres directamente. Bueno, ya son sistemas de gobierno particulares, pero la base de toda república es que el pueblo es el soberano, el pueblo decide, ¿no? Todo esto ¿con qué fin? Con el fin de que se mantengan las garantías constitucionales para los individuos, para los ciudadanos. Como te podrás dar cuenta entonces, todo esto que te acabo de decir es algo que seguramente tú conoces debido a la coyuntura política que vivimos, ¿no? Pero todo esto, sépanlo, tiene su base fundamental, su base inicial en la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu, que yo les recomiendo que lean, es una lectura bastante simple, bastante fácil, ¿no? No es un texto engorroso, ¿no? En sus tiempos de ocio, ¿no? Está en internet, ¿no? Y lo pueden comprar o si no en cualquier librería, ¿no? Es un clásico de la literatura filosófica, filosófico-política, la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y ahí van a encontrar los fundamentos de cualquier sociedad republicana occidental hoy existente. Todo esto acaeció en el siglo XVIII. Bueno, antes de ver ahora a Voltaire, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Omar, ¿los estados árabes se consideran despóticos? Bueno, no todos obviamente, ¿no? Pero sí, desde la perspectiva de Montesquieu, por ejemplo, Afganistán sería un estado despótico, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte sería un estado despótico. Sí, sí. China,
podría ser, porque en China solamente hay un solo partido político, ¿no? Y no un solo partido político, ¿no? Y entonces no hay pues una libertad de elección de los ciudadanos. Y si bien los ciudadanos eligen, pues eligen prácticamente al representante de un mismo partido político, ¿no? Y podría ser, sí, pues efectivamente que hay un estado despótico. Podría llamársele despótico, ¿no? Así es. Ojo, no hay un solo tipo de despotismo, así como no hay un solo tipo de república, ¿no? Tampoco hay un solo tipo de despotismo, ¿no? Así. Bolivia no creo, no. Ahí la gente escoge, ¿no? Ahí la gente escoge, ¿no? No creo. Por supuesto que yo tendría que ya conocer los pormenores de cada sistema político de cada país que me están diciendo. Yo lo conozco por las noticias y de manera general, ¿no? ¿No? Pero no dudo de que en Arabia, perdón, en Afganistán, como en Corea del Norte, sí, eso sí sería un despotismo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Ah, te refieres a Evo. Ah, bueno, ya, pero Evo ya no es presidente, pues. Yo estaba pensando en la Bolivia actual. Te has quedado en el pasado. Evo ya no es presidente actualmente, ¿no? Bien, bien. Bueno, se comprende, ¿no? Si Evo se quedó 16 años en el poder, pues uno piensa que todavía sigue siendo presidente, ¿no? Se comprende, ¿no? Sí, pero Evo ya no es presidente. Profe, me refiero a los estados árabes que tienen dinero gracias al petróleo. Ah, a esos. Bueno, mira, desconozco cuál es el sistema político de esos estados, pero no, el hecho de que tengan dinero no significa de que sea despótico. No, no, no. El hecho de que tengan dinero por el petróleo, tienen suerte, pues, ¿no? Están en una geografía en donde abunda el petróleo, y bien por ellos, ¿no? Pero eso no significa que sean despóticos, ¿ah? Despotismo, recuerden, se entiende a aquellos estados en la que todo el poder se encuentra concentrado en uno o en un grupo muy pequeño, ¿no? De tal manera que esa persona judicialice, esa persona legisle, esa persona ejecute las leyes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto, para que lo tengan bien clarito, un ejemplo de esto despótico, ¿no? De gobierno despótico, tiránico, dictatorial le llamaríamos hoy. Hoy no usamos el concepto despótico, pero usamos el concepto de dictatorial. Es, por ejemplo, en la época de Fujimori, cuando él cerró el Congreso, ¿no? ¿No? No cuando fue elegido presidente la primera vez, no, cuando cerró el Congreso, ahí empezó la dictadura, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar. Ya, en términos de Montesquieu, ahí sería despótico. ¿Por qué? Porque Fujimori tenía el poder ejecutivo, él era el presidente de la República, ¿no? Cerró el Congreso, ¿no? Y la mayoría de sus parlamentarios luego fueron fujimoristas, ¿no? Entonces, aparte de que tenía el poder ejecutivo, ya tenía el poder legislativo. Y compró jueces, lo que significa que también tenía en sus manos el poder judicial. Entonces, el fujimorismo en esa época tenía el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, ya, Montesquieu dice, si un poder está concentrado, ¿no? De tal manera que no hay equilibrio de poderes, de tal manera que no hay división de poderes, entonces obviamente estamos hablando de un estado despótico. O sea, es simplemente seguir el concepto, nada más, ¿no? No, profe, sino que allí gobiernan las familias reales. Ah, ya, te refieres a ello. Bueno, mira, es que el conjunto de estados árabes, ¿no? Son muchos en realidad, ¿no? Muchos. Egipto es un país árabe, ¿no? Y Egipto es un país republicano, si mal no me equivoco, ¿no? Pero creo que tú te refieres a Irán, ¿no? A esos países, ¿no? Bueno, entonces te estás refiriendo a algunos países árabes, no te estás refiriendo a todos, ¿no? Conjunto de países árabes son varios, ¿sabes? Son un montón, ¿no? Pero no todos, pues, no en todos hay familias reales, ¿no? No en todo, ya quisiera, ¿no? Ya, en ese sentido, bueno, tendría que yo conocer los pormenores de sus países, pero al parecer podría ser que sí, ¿ah? Al parecer podría ser que sí, ¿no? Aunque tendría que conocer los pormenores de esos países, ojo, ¿no? Dictadura y absolutismo son completamente distintos. El concepto de absolutismo, ¿no? Es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver incluso con lo religioso, ¿no?
el concepto de dictadura es un concepto más restringido que vincula básicamente a lo político. Y en ese sentido hay distinciones, ¿no? Pero también hay relación entre ellos, ¿ah? Pero hay distinciones también. Bien, bien. Ojo, cuando se hable de países árabes, recuerden siempre, es un conjunto de países, ¿no? No son a unos cuantos tan solo. Así es. Pero no puedo darte una respuesta clara al respecto porque desconozco los pormenores. Efectivamente, hay algunos países en los que gobiernan ciertas familias reales, pero no son todos los países árabes, pues, ¿no? No son todos los países árabes. Pero ya tienen el concepto, ¿no? Ya tienen la teoría, en el caso de Montesquieu, y simplemente es comparar, ¿no? Comparar, ¿no? No es necesario irnos hasta los países árabes o irnos hasta Corea del Norte para dar ejemplos de absolutismos, perdón, de despotismos, ¿no? Aquí nomás en el Perú, ¿no? En la época de Fujimori, ¿no? Y revisando la historia, ¿no? Fácilmente te puedes dar cuenta de que esos tipos de gobierno eran despóticos. Por más que el Perú diga que es un país republicano, hemos tenido gobierno despótico, ¿no? ¿No? Entonces, basta simplemente analizar la teoría y simplemente ¡pum!, ¿no? Observar la historia y darte cuenta, ajá, según Montesquieu, este sería despótico, este no, y así. No es muy complicado. Pero claro, para eso tendríamos que conocer los pormenores de cada país, ¿no? Yo conozco algunos, muy escuetamente, por cierto, ¿no? Tampoco no soy erudito en política internacional. Listo, jóvenes. Continuamos. Francois Maria Auret, apodado Voltaire, nace en 1694 y muere en 1778. Es el abanderado de la Ilustración. Piensas en la Ilustración, piensas en Voltaire, ¿no? Filósofo, un exquisito escritor, ¿no? Tiene obras literarias cumbres, ¿no? Universalmente elogiadas, ¿no? Fue un crítico a ultranza del dogmatismo religioso, ¿no? El dogmatismo religioso es la posición según la cual hay ciertas verdades de la fe religiosa que no pueden ser en absoluto criticadas, ¿no? Ese es el dogmatismo religioso. Y muchas veces ese dogmatismo cae en superstición, cae en superchería y finalmente cae en intolerancia, que era lo que Voltaire detestaba, la intolerancia, que es, ¿no? Uno de los mayores males sociales, decía Voltaire, ¿no? Y esto se debe muchas veces a la superstición. Entre sus obras más importantes destacan Cartas filosóficas, El siglo de Luis XIV, Cándido, Tratado sobre la tolerancia, Diccionario filosófico, entre otros. Voltaire defiende una posición deísta con D de dado. ¿Qué es el deísmo? El deísmo sostiene que Dios no es una cuestión de la fe, sino de la razón. Es decir, Dios no es una pregunta que la fe debe responder, sino que la razón debe responder. Porque la razón, no, a la razón no le interesa la verdad. Perdón, a la fe, porque a la fe no le interesa la verdad, ¿no? A la fe le interesa defender su verdad, ¿no? En cambio, la razón, estaba pensando primero en la razón, en cambio a la razón le interesa la verdad, buscar la verdad, demostrar esa verdad, ¿no? Por eso es que entre la razón y la fe, obviamente, ¿no? La fe no es seria para Voltaire, ¿no? Repito, porque no le interesa más que defender su propia verdad. El problema, ¿no? De la fe, sobre todo en la fe de las religiones teístas con T de taza, ¿no? Es que han generado conflictos a lo largo de la historia y basta ver, obviamente, ¿no? Basta conocer un poco de lo que ha acaecido en la historia de los pueblos, ¿no? Además, la postura deísta sostiene que Dios existe, ¿no? Y que la prueba está en justamente la existencia del propio mundo y de las leyes que se están descubriendo a partir del desarrollo científico, ¿no?
Por eso es que sostenía Voltaire que si Dios no existiese, la razón tendría que inventarlo, porque es la única manera de entender el mundo tal y como es, como un gran reloj, ¿no? En la época de Voltaire se hacía la comparación, ¿no?, con un reloj a cuerda. El mundo parece ser como un gran reloj, cuyas todas piezas están íntimamente conectadas, ¿no?, bajo el impulso de las leyes de la naturaleza, que la ciencia está descubriendo, ¿no? Y así como un reloj ha tenido su relojero, lo mismo, el mundo ha tenido a Dios, ¿no? El relojero le dio cuerdas al reloj y echó a andar. Lo mismo, Dios creó las leyes del mundo también y simplemente lo dejó andar. ¿Eso qué significa? Que sería un absurdo, desde la perspectiva de Voltaire, rogarle o rezarle a Dios para que intervenga en nuestra vida, porque en realidad Dios ya hizo el mundo desde los inicios de los tiempos tal y como el mundo tenía que ser, ¿no? Pretender que Dios se involucre en la historia para cambiar la historia es pretender que Dios acepte que ha incurrido en errores y por lo tanto tiene que corregirlos, ¿no? Por eso para Voltaire es un absurdo pensar en los milagros, porque los milagros finalmente son las transgresiones de las leyes de la naturaleza. Leyes de la naturaleza que Dios mismo creó. Entonces Dios, es imposible pensar que Dios se vaya contra sus propias leyes. Por eso los milagros son absurdos, propio de la superstición, propio de la ignorancia. Ignorancia que tan solo la razón ilustrada, educada, crítica, puede salvaguardar, ¿no? Voltaire, en una pequeña obra titulada, ya tengo, Tratado sobre la tolerancia, en esta versión, una versión, esta es una versión económica, ¿no? Es un libro pequeño, ¿no? Tiene algo de 120 páginas, muy bien escrito, ¿no? En esta obra, Tratado sobre la tolerancia, Voltaire narra un hecho que acaeció en la ciudad francesa de Toulouse, ¿no?, en el siglo XVIII, en donde los magistrados de Toulouse condenaron a muerte a Jean Calas, un padre de familia, ¿no?, acusándolo de haber matado a su hijo, ¿no? Voltaire demuestra en esta obra que primero Jean Calas no mató a su hijo, ¿no?, y que la condena contra Jean Calas básicamente fue porque Jean Calas, era de la religión protestante, mientras que la ciudad de Toulouse básicamente era una ciudad católica, ¿no? Entonces, lo que demuestra aquí Voltaire en esta obra es que si condenaron a muerte a Jean Calas fue básicamente por una cuestión de intolerancia religiosa, de superstición, ¿no? Y la gente de Toulouse apoyaba la condena. Lo cuenta Voltaire. Yo he leído este libro, pues les digo, ¿no? Y una parte que parece risible incluso, y hasta Voltaire también con cierta ironía cuenta, que la gente de Toulouse pedía, ¿no?, que exhumen el cadáver del hijo de Jean Calas para preguntarle en el jurado, ¿no?, en el juicio, si había efectivamente si su padre efectivamente lo había matado, ¿no? Y cuentan, ¿no?, que sacaron el cuerpo, ¿no?, y le colocaron una pluma y un papel para que firme, ¿no?, y el muerto, ¿no? O sea, y Voltaire, pues ahí cuenta, es superstición, ignorancia supina por todos lados, y eso se debe, ¿no?, a una religión que nunca le interesó educar a su pueblo. Voltaire ataca aquí, ¿no?, ferozmente al catolicismo, ¿no? Bien, bien. Y todo por esa intolerancia religiosa que ha traído caos, guerra, injusticia, ¿no? Y que Voltaire coloca como caso el caso de la familia Calas, ¿no?
una familia y de Jean Calas, ¿no? Que murió en La Rueca. Bien, bien. Yo les recomiendo también en sus momentos de ocio, ¿no? Hacerse de este texto. Es una obra muy, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? O se lo descargan por internet, ¿no? Tratado sobre la tolerancia. Bien. ¿Y qué pensaba Voltaire de la historia? ¿No? Bueno, Voltaire, miren, el concepto de historia que nosotros manejamos hoy no fue un concepto unánime siempre, ¿no? Es más, se empezó a reflexionar sobre la historia recién en el siglo V con San Agustín. Antes no existía una reflexión sobre la historia, ¿no? Y a lo largo de los tiempos han habido autores, filósofos, que también han reflexionado sobre la historia. Hegel es uno de ellos y Voltaire es también uno de ellos, ¿no? ¿Qué es la historia para Voltaire? ¿No? Porque San Agustín tiene su propia concepción de historia, Hegel tiene su propia concepción de historia, ¿no? ¿Qué es la historia para Voltaire? Se parece mucho a la concepción que tenemos hoy de historia, ojo, ¿no? Se parece mucho, no digo que sea exacto, pero se parece mucho, ¿no? Nosotros no tenemos la concepción de historia que tenía San Agustín, ¿no? Por ejemplo, para San Agustín, se los cuento rápidamente, para San Agustín la historia, ¿no? Es el recorrido del hombre para limpiar su alma y fundirse con Dios. Ese es el recorrido de la historia. Para Hegel, por ejemplo, se los cuento también, ¿no? La historia es el desenvolvimiento de la razón del universo. En cambio, para Voltaire, la historia, ¿no? Es la consecuencia del progreso de las ciencias y de las artes. Se desarrolla la ciencia, se desarrolla las artes, se desarrolla la cultura, entonces se desarrolla la historia en los distintos pueblos, en las distintas sociedades, ¿no? Y son 5 los momentos, desde la perspectiva de Voltaire, ¿no? Que han marcado plenamente el desarrollo de la humanidad. La Atenas de Pericles, la Roma de César. En la Edad Media, 1000 años, hubo un estancamiento. Luego, en el siglo XVI, la Florencia de los Médicis. Y en el siglo XVII y XVIII, la Francia de Luis XIV. ¿No? Entonces, Voltaire se da cuenta que la historia progresa porque progresa la razón hacia un desarrollo ulterior de bienestar, si es que abrazamos la cultura, si es que abrazamos la ciencia, si es que abrazamos el arte, si es que abrazamos la razón crítica. Por eso decía Voltaire, a la historia hay que comprenderla racionalmente, algo que entendemos rápidamente, pero que todavía no se entendía en el siglo XVIII, ya que todavía hasta el siglo XVIII se pensaba, por ejemplo, que el mundo tenía 6000 años de antigüedad, ¿no? En las universidades se enseñaba la tesis de un tal James Ussher. Se los pongo acá para que lo busquen si gustan. James Ussher, un teólogo alemán que, haciendo un estudio exhaustivo de los textos bíblicos, llegó a la conclusión de que el mundo fue creado un 22 o 23, no recuerdo el dato exacto, de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 7 de la noche, ¿no? En esa fecha, Dios creó el mundo. ¿De dónde sacó la hora? 7 de la noche, no sé, nadie sabe. Pero lo cierto es que del 22 o 23 de octubre del año 4004, eso sí es un poco más entendible. Digo entendible, no verdadero. Porque la interpretación que hace este autor, James Ussher, es de la Biblia. Si ustedes se han acercado a la Biblia, recordarán, espero que se hayan acercado, que ahí se encuentran las cronologías y la edad en la que tuvieron sus hijos los patriarcas de la iglesia, del judio-cristianismo, perdón, ¿no?
¿no? Los hombres más importantes del judeocristianismo, ¿no? Desde Adán. Adán a una determinada edad tuvo un hijo y este hijo a una determinada edad tuvo otro hijo y este otro hijo a una determinada edad tuvo otro hijo, que lo que esta gente vivía pues 500, 600, 700 años, ¿no? Y así, 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 así hasta José, padre de Jesús, ¿no? Y de Jesús para arriba cuenta pues 2000 años. Ya está. La gente pensaba eso. Si se tenía la idea que mucha gente todavía tiene, por cierto, de que la historia de la humanidad está en la Biblia, haciendo pues un recuento aritmético, llegas a una edad como esta, a un año como este, 4004. Era muy común. Newton pensaba que el mundo tenía 3900 años antes de Cristo. O sea que fue creado en el año 3999 antes de Cristo. Eso pensaba Newton. Ojo, Newton es un gran físico, pero él hizo mucho estudio de la Biblia y también llegó a una conclusión algo parecida, que el mundo fue creado por Dios en el 3999. Era bastante común que el mundo, que la gente pensase que el mundo tenía 6000 años. Bastante común, Newton, Descartes, todas los grandes las mentes del pasado pensaban eso, no se hacía ningún problema, era lo común. Voltaire, ya para el siglo XVIII, empieza a plantearse la idea si acaso eso que están diciendo es equivocado. Por eso él dice, hay que estudiar la historia de modo racional, ya dejémonos de interpretar la Biblia, ¿no? La Biblia que habla sobre Dios está muy bien, pero si queremos hablar del mundo, tenemos que estudiarla con la razón. Es un planteamiento volteriano que ha calado mucho, por cierto, en nuestra actual forma de comprender la historia. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Nada? ¿Todo claro? Parece que no hay nada. Estoy mirando el chat en este momento. Todo claro, Marcelo, todo claro, Carlos. Bien, bien. Aboquémonos entonces a este otro autor, el último que nos toca. Dime, Marcelo, ¿cómo sería, me dices, una dictadura de un poder diferente al ejecutivo? Si me das un ejemplo, porque no entiendo la pregunta. Creo que no es posible. El poder ejecutivo, ¿no? Es el poder que, su mismo nombre lo indica, ¿no? Que ejecuta la orden, ¿no? Entonces, todo aquel que ejecuta una orden pertenece al poder ejecutivo, ¿no? Si el rey ejecuta una orden, entonces el rey es parte del ejecutivo, ¿no? Si el presidente de la República ejecuta una orden, si el ministro ejecuta una orden, entonces forma parte del Ejecutivo. Una orden política, se entiende, ¿no? Entonces es imposible, según lo que me estás preguntando, pues que haya un poder diferente al Ejecutivo, ¿no? Porque el poder se ejerce y el único que ejerce, ¿no? Sería, en este caso, el poder ejecutivo. Los otros poderes del Estado, por ejemplo, el poder legislativo no ejecuta las leyes. El legislativo tan solo crea las leyes, discute las leyes, promueve las leyes, pero no las ejecuta, ¿no? Entonces, esa es espero que haya quedado claro esta distinción. Por eso los congresistas, por ejemplo, ellos no manejan presupuesto, pues. El que maneja el presupuesto de la nación es el poder ejecutivo, es el presidente, los ministros. Ellos manejan el presupuesto del país. O sea, la plata de todos los peruanos, ¿no? Los congresistas no tienen capacidad de gasto, ¿no? Por eso cuando un aspirante al Congreso va a un pueblo y dice, yo voy a hacer un puente, ¿no? Yo voy a hacer un colegio, voten por mí para el Congreso, les está engañando, pues, porque él no puede hacer eso, salvo que lo haga con su propia plata, ¿no? Pero él no puede hacer eso, ¿no? Eso lo hace el gobierno, el alcalde. El alcalde, por ejemplo, pertenece al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque ellos sí tienen capacidad de gasto, ¿no? Así es. Claro, el Congreso aprueba, por supuesto, pero tiene que aprobar el presidente también.
El Congreso lo aprueba en su foro interno, pero luego tiene que pasar para la firma del presidente, ¿no? Así es, así es. El Congreso puede aprobar, pero igual no puede ejecutar. La ejecución lo tiene el Poder Ejecutivo, valga la redundancia. Las comisiones, bueno, son muchas comisiones. La Comisión de Educación, ¿no? Investiga, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con en el ámbito de la educación, ¿no? Y es el que, pues, está ligado, pues, al Ministerio de Educación en el sentido de que está siempre fiscalizándolo, ¿no? En el ámbito de la comisión, pues, de ética, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento de los congresistas, ¿no? La comisión de economía, lo mismo, ¿no? Tiene que, una de sus facultades es fiscalizar también, ¿no? Lo que se hace en el Ministerio de Economía. Bueno, ¿no? Son distintas facultades, ¿no? Distintas funciones, ¿no? ¿Podría existir un cuarto poder a partir de la reflexión filosófica? Bueno, sí, se habla de que efectivamente el periodismo, ¿no? Sería una especie de cuarto poder, ¿no? Pero no es un cuarto poder elegido por el pueblo, pues, ¿no? Aquí Montesquieu está hablando básicamente de la soberanía del pueblo, ¿no? De lo que elige el pueblo. El pueblo no elige, pues, a los periodistas que van a investigar al presidente. Esas son ya cuestiones privadas, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sería un cuarto poder del Estado, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Pero sí, no se puede negar de que el periodismo tiene una cierta influencia, ¿no? No sé si no se puede negar, ¿no? Bien, jóvenes, hablemos rápidamente de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Porque antes que nos gane el tiempo. Este autor es un autor bastante particular porque es un ilustrado que critica a los ilustrados. No critica la ilustración porque él pertenece a la propia ilustración, pero sí critica las ideas de los ilustrados, ¿no? Tuvo un fuerte enfrentamiento ideológico con Voltaire, no se llevaba nada bien con Voltaire, ¿no? Voltaire es el abanderado de la cultura, ¿no? Abanderado de la ciencia, abanderado de la razón. Jean-Jacques Rousseau critica todo eso, ¿no? Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Es decir, el hombre en estado salvaje es noble, no tiene malicia, ¿no? Entonces, ¿de dónde ha surgido la malicia humana? ¿De dónde ha surgido la corrupción humana? De la sociedad. ¿Y qué hay en la sociedad para que el hombre se haya corrompido? En la sociedad hay cultura. Es decir, hay ciencia, arte, filosofía, religión, moral, política, todo eso ha degradado al ser humano. Esa es la posición de Rousseau. Porque la ciencia, por ejemplo, da como ejemplo Rousseau a la astronomía, ¿no? ¿Cómo surgió la astronomía? De gente ociosa que no tenía nada que hacer en las noches porque no trabajaban y se ponían a ver el cielo. Y ahí se la pasaban viendo el cielo, no una, no dos, no tres noches, sino varios meses. Mientras que sus pobres esclavos estaban trabajando para ellos. Rousseau no está criticando, obviamente, a los grandes astrónomos de la historia. Está criticando simplemente cómo surgió la astronomía, nada más. Bueno, ni siquiera está criticando, está describiendo cómo surgió, ¿no? Y a partir de eso va a criticar la cultura en general. Porque si esto fue así como efectivamente fue así, entonces Rousseau lo que dice, bueno, entonces la astronomía es una ciencia con todos sus logros que se le aplaude, pero es una ciencia que tuvo por inicio los vicios, la ociosidad. La filosofía hace distinción entre ocio y ociosidad, ¿no? Pero para Voltaire, para Rousseau es lo mismo, pues, es tiempo libre, ¿no? Ya lo quieren edulcorar llámale ocio a esto y llámale ociosidad a esto, pero para Voltaire, Voltaire es radical, pero a mí no me edulcoren los términos, ¿no? ¿No? Eso es ociosidad y se acabó, ¿no? Y eso es un vicio. Y así nacieron muchas ciencias, y así nacieron muchas artes. La propia religión, que lo que quiere es dominar mentes, ¿no? Para Rousseau tiene origen, todo lo que es cultural, tiene origen en los vicios, ¿no? Porque el hombre en estado prístino, en estado de naturaleza, es noble, no tiene malicia,
¿no? Y para poder comprender mejor este buen salvaje, pensemos en los niños, en los bebés. Los bebés no tienen cultura, no tienen religión, no tienen arte, no tienen moral, no tienen política, no tienen ciencia. El niño, el espíritu del niño, es ese buen salvaje, bueno, noble. Y si llora, no es para molestar, sino porque tiene hambre seguramente, ¿no? Y si le quita el juguete a otro, no es para molestar al otro, sino porque simplemente también quiere tener ese juguete, nada más. Es decir, el niño, y con ello el buen salvaje, diría Rousseau, tiene el sentimiento básico del amor hacia sí mismo. Es un amor de autoprotección. No hay malicia en el niño. Difícil decir que, pues, que el niño es malo, ¿no? ¿No? No hay malicia. Entonces, ¿de dónde surge cuando el niño va creciendo? Se va a ir corrompiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la sociedad le va a empezar a enseñar moral, lo que está bien, lo que está mal. Le va a empezar a enseñar religión, le va a empezar a enseñar ciencia, le va a empezar a enseñar arte, ¿no? Y todo eso ya es cultural. Entonces lo van a ir alejando de su estado de naturaleza. En términos de Rousseau, lo van a empezar a corromper, ¿no? Y ese amor de sí terminará siendo un egoísmo, amor propio. Eso es egoísmo. Y eso ya es un vicio, nos dice Rousseau, ¿no? ¿Cómo es que surgió una sociedad de desigualdades? Cuando apareció la idea de lo mío. Un, algún salvaje en el pasado muy lejano, dice Voltaire, imagina Voltaire, de pronto se hizo con un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, introduciendo por primera vez en el ideario mental humano la idea de propiedad privada, ¿no? La idea de lo mío. Entonces, mientras que uno tiene, el otro no tiene, aparece la desigualdad. Por primera vez aparece la desigualdad, ¿no? Entonces el otro también querrá tener. Aparece la idea de competencia, de envidia, ¿no? Y con ello los conflictos, y tras los conflictos las guerras, y tras las guerras los vencidos y los vencedores, los esclavos y los amos. Y con ello las desigualdades sociales, aquellos que tienen más y menos oportunidades, más o menos beneficios. Y ya creo que todo lo que sigue es comprensible. ¿Dónde se inició la desigualdad entre los hombres? En en el momento en el que alguien dijo en el pasado muy lejano, esto es mío por primera vez. Es una especulación de Rousseau, es una hipótesis de trabajo, de repente esto nunca haya sucedido, pero es una hipótesis de trabajo que le permite a Rousseau poder entender por qué existe desigualdad en la sociedad. No obstante esta desigualdad, el hombre ha decidido, no obstante esta corrupción, el hombre ha decidido vivir junto a otros seres humanos. ¿Por qué? Si el hombre es egoísta, culturalmente hablando, ¿no? Si el hombre tiene todos esos defectos sociales, ¿por qué entonces quiere vivir en conjunción con otros seres humanos? Porque es la única manera de poder defenderse, porque en estado salvaje, en estado individual, por más que el hombre sea bueno en estado salvaje, frente a la naturaleza no podrá resistir sus embates. Por lo tanto, el hombre se junta y forma el Estado, bajo la forma de contrato social, ¿no? O pacto social, como le llamaban otros autores, en la que el sujeto, el hombre, renuncia a sus intereses individuales para construir un bien colectivo, para lograr un bienestar social. Pongamos el siguiente caso para que se pueda entender. Un caso muy simple, ¿no? Pero es un caso de contrato social. Tú estás caminando por la calle y alguien, ¿no? Te arrancha tu celular y se va corriendo. Tú en tu desesperación corres, lo agarras y la gente que está bastante fastidiada con la delincuencia hoy, también agarran al ladrón, ¿no? Lo desvisten, le dan de látigo, de patadas, le pegan, lo amarran al poste, lo desnudan, agua fría y hasta lo quieren linchar.
En otras palabras, tú lo que estás haciendo, y el pueblo lo que estaría haciendo, es tomar la justicia por sus propias manos. Justicia entre comillas, porque te darás cuenta que en el fondo no es justicia, sino venganza, ¿no? Rousseau diría, bueno, el ladrón, al robarte, te perjudicó a ti y también perjudicó a la sociedad, porque creó caos. Creó caos. Pero tú y el pueblo, al agarrar al ladrón y tomar la justicia por sus propias manos, también generaron caos, porque en el fondo no estás tomando, no estás haciendo justicia, te estás vengando, ¿no? Y la venganza, pues también es un vicio. Porque tú no puedes ser justo, pues, tú no puedes tomar la justicia, tú no puedes hacer justicia porque supuestamente la justicia tiene que ser imparcial y tú no vas a ser imparcial, porque a ti te han robado, entonces no vas a ser imparcial nunca, ¿no? Entonces, ¿qué manda el contrato social? El contrato social lo que dice es, si has agarrado al ladrón, llévalo a la comisaría. Ahí los policías, quienes tampoco juzgan, porque los policías siempre están pues al acecho del ladrón, y su vida está corriendo peligro constantemente, entonces la policía tampoco puede juzgar, porque tampoco puede ser imparcial. La policía ahí va a hacer un atestado y lo va a elevar al Poder Judicial, a los jueces. Esos que están en su oficina, ellos no se enfrentan directamente a los peligros de la calle, ya ellos, que no te conocen a ti, ni tampoco conocen al ladrón, ellos van a juzgar, porque ellos sí, supuestamente, en teoría, son imparciales. Eso es el contrato social, ¿no? Porque si el Perú te da ciertos derechos, si el Perú te defiende ciertos derechos, ¿no? Pues también te dice que tienes que cumplir ciertos deberes. ¿No te gusta este país? Es muy corrupto, ¿no? ¿Cómo voy a llevarlo al Poder Judicial? Hay un hacerte corrupto, donde lo van a soltar al día siguiente al ladrón. ¿No te gusta este país? Bueno, el Perú te dice, bueno, sí, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Eso sucede en el Poder Judicial muchas veces. Entonces, si no te gusta este país, te puedes ir a otro, pues. El Perú no, te defiende tu libertad de tránsito, no te va a encerrar aquí. Otros países si no te permiten salir. El Perú sí. ¿No te gusta este país? Vete pues a otro país. Pero recuerda que en ese otro país hay también otro contrato social que tienes que cumplir, ¿no? Y si no te gustan los contratos sociales de los países, entonces tendrás que irte a vivir solo, pues, ¿no? A la selva, a ver si sobrevives, ¿no? Entonces, eso es el contrato social, renunciar a intereses individuales para construir una sociedad mejor. Y finalmente, y aquí terminamos porque ya sé que están cansados, y yo también, ¿no? La filosofía de la educación. Rousseau. Rousseau lo que nos dice, el diagnóstico que tiene de la sociedad, de nuestra sociedad, es que estamos corrompidos, ¿no? Que estamos formados en la cultura. No obstante, ¿no? No obstante, él da una alternativa, la educación. Pero no la educación, ¿no? Tal y como es hoy. Él quiere cambiar todo el sistema educativo, desde los niños, desde la niñez. Esto fue muy revolucionario en su época, porque prácticamente Rousseau fue el primero en hablar de la educación hacia los niños, ¿no? Todos los demás ilustrados hablaban de la cultura, de la educación, que hay que educar a los ciudadanos, que hay que educar al ser humano. Pero nadie hablaba de los niños, ¿no? Y Rousseau, ¿no? Con esa intuición que lo caracterizó siempre, dijo, en los niños está la clave. Porque la sociedad no piensa en los niños. A pesar que los niños siempre han existido siempre, el concepto de niñez es relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Los niños siempre han existido, pero nunca han sido pensados como niños. Siempre eran pensados como si fueran adultos pequeños o seres para ser adultos, pero no seres como niños en sí mismos. Por eso es que, y eso se traducía muchas veces, por ejemplo, en la vestimenta, en la comida, en los juguetes, ¿no? ¿Cómo se vestían los niños antes? Se vestían como los adultos, solamente que con medidas más pequeñas. No habían pues ropas exclusivas para niños como hay ahora, ¿no? Así, de colores, con Winnie Pooh y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es muy, muy, muy reciente, ¿no?
con animalitos que hablan, ¿no? Eso es ese siglo XX, mitad del siglo XX para adelante. Tus abuelos ya vivían. Cuando recién la cultura empieza a pensar de que los niños valen porque son niños y no porque van a ser adultos. La comida especializada para los niños, los juegos especializados para los niños de determinada edad, lugares recreativos especializados para niños, todo eso es siglo XX y muy tardío, ¿no? No había una educación para niños, los niños se educaban en sus casas en el siglo XVIII, siglo XIX incluso, en sus casas, con sus padres, ahí se educaban los niños, ¿no? Si es que su padre tenía cultura, por cierto, si es que sabía leer y escribir, si no, se quedaba como iletrado. Y si el padre tenía cierta solvencia económica, entonces el niño, no la niña, el niño se iba a una institución superior a estudiar. Si no, se quedaba con su lectura y escritura y se acabó. Y con saber sumar y restar y se acabó, ¿no? Rousseau es el primero, si no uno de los primeros, que empieza a poner énfasis en la educación de los niños, pero no una educación en la que se basa, no una educación que enseñe datos a los niños, sino una educación que refuerce los sentimientos, no que refuerce la razón. Y mira que la ilustración realza la razón, no. Para Rousseau, lo importante son los sentimientos, sobre todo. El niño ya sabe amar, se ama a sí mismo. Lo que la educación debe hacer, mediante el juego, ¿no? Hacer que ese amor se dirija hacia los demás, en la forma de compasión, en la forma de tolerancia, en la forma de respeto, en la forma de solidaridad, ¿no? En el juego, al niño de 3, de 4 años, enséñale a amar a los demás. Ahí refuérzale, ¿no? Yo me imagino que si Rousseau viniese a nuestra época y entrase a los colegios de inicial, en donde los profesores están enseñando a los niños de 3, 4, 5 años a sumar, a restar, el abecedario, el Padre Nuestro, el Ave María, el himno nacional. Yo me imagino pues que Rousseau se horrorizaría, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? ¿Para qué le enseñan todo eso a un niño? Eso va a aprenderlo después de todas maneras, ¿no? Enséñale a amar, a respetar. Eso refuerza. Eso en el juego, hazlo. Después va a ser demasiado tarde. Y así formaremos hombres de bien, personas de bien y una sociedad de bien con una cultura de bien. Bien, jóvenes. Rousseau, pues, como se dan cuenta, fue bastante revolucionario por su época. Sus libros fueron quemados, el niño fue perseguido por las autoridades de Francia. Bueno, su vida tampoco no fue nada tranquila. Bien, nos vemos entonces. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Cuídense. Las claves de esta semana se las doy la próxima semana. Dejo las claves de la semana anterior nuevamente para que los tengan. Las claves de esta semana se las doy la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.